¿Sí? Se escucha muy bien, ¿verdad? ¿O es muy fuerte? Me escucho muy fuerte. ¿Está bien? Ok, como no estoy acostumbrada. Bueno, pues bienvenidas a todas. Qué bueno que nos tomaron este tiempo para acompañarnos. Algunas veo caras nuevas. Bienvenidas. Espero que puedan acompañarnos en las siguientes reuniones. Estamos pues muy contentas porque después de la pandemia fue muy difícil reunirnos y llegaron muchas mujeres nuevas y qué bueno que ya las estamos conociendo a través de estas reuniones de mujeres. Entremos de lleno al tema, ¿qué les parece? Pero primero vamos a orar, ¿sí? Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, porque tú lo habías planeado. Deseamos que sea tu Espíritu Santo hablando, que mengue yo, pero que tú seas exaltado y glorificado a través de la enseñanza, que podamos tomarla como parte de nuestra vida y ponerla en práctica, Señor. Danos el entendimiento y danos también la habilidad para aprenderlo, para desechar todo lo que se levante en contra de tu nombre y recibir tu palabra. Gracias, amén. Bueno, estamos estudiando algunos temas que van a ser la base que necesitamos para comprender y avanzar hacia otros temas. Yo sé que algunas de ustedes probablemente quieren escuchar ya los temas que más se viven en la vida práctica, o sea, por ejemplo, el matrimonio, los hijos, todos esos temas que son muy interesantes, pero necesitamos las bases primero para partir de ahí y empezar a avanzar. Entonces, ténganos un poquito de paciencia, necesitamos comprender bien estos primeros temas que estamos viendo y al rato vienen los temas que vamos a llevar mucho más a la práctica. El tema de hoy se llama el pecado y pues probablemente para ustedes pues ya sea muy común escucharlo porque pues venimos a la iglesia y somos creyentes y es común leerlo en las escrituras. Pero esta palabra pecado pues va a ser muy raro escucharlos en otros ámbitos sociales. Cuando estamos con personas que no son creyentes, pues no vamos a escuchar esta palabra, ¿verdad? La palabra pecado como que dice, muchos piensan, es religioso y ya nos etiquetan si la usamos con personas que no son creyentes. Normalmente no la utilizamos. Pero esta palabra en las iglesias cristianas, en algunas que son iglesias más nuevas o recientes, de hecho se ha quitado esa palabra pecado por tratar de suavizarlo y lo llaman de otras formas. Y hay algunas palabras bíblicas que también ya no son parte de nuestro lenguaje y pues mucho menos de la cultura. En la cultura, ¿qué pasa? Se cambian las palabras. Por ejemplo, la gente ya no comete adulterio, ¿verdad? Ahora, ¿qué hace en nuestra cultura? Tiene una aventura y hasta cierto punto se oye muy atractivo, ¿verdad? Se oye, emocionante, tuvo una aventura, pero es un pecado, ¿verdad? Y es adulterio. Otro ejemplo, los ejecutivos en una empresa ya no roban, ¿ahora qué hacen? Cometen fraude. Entonces, hasta cierto punto, y para algunas personas suena como que, digno de admiración porque pudo sabotear el sistema, a la empresa, tuvo la inteligencia para planear todo y calcularlo fríamente, y qué padre, nadie se dio cuenta. Para algunos otros, claro está que pues su reputación se vino abajo, pero esto la Biblia le llama robar, así como es, ¿verdad? Sí, y es malo, sabemos que es malo. Y dentro de la iglesia cristiana, nosotros normalmente llamamos pecado a los más escandalosos actos. Por ejemplo, un aborto, es pecado. Un homicidio es pecado. La homosexualidad es pecado. Muchas cosas que son muy vistosas es pecado, ¿verdad? Pero ¿qué nos dicen ustedes o qué me dicen los que vivimos estos? Como el chisme, el orgullo, la envidia, la amargura, la lujuria, que esos en cierta forma son como pecados, como les llaman, más respetables o que los aceptamos más, lo vivimos diariamente, pero no nos gusta llamarlo como lo que es. La palabra es pecado y es igualmente de grave
que los que mencioné hace rato, que son escandalosos. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Y que muchas veces lo ignoramos y nos acostumbramos y se hacen hábitos en nosotros, pero de esos también vamos a dar cuenta. De hecho, el simple hecho de no practicar lo que la Biblia nos enseña nos es pecado, o sea, pecado por omisión. Lo habíamos estado viendo en algunas clases, bueno, no, en unas predicaciones de los domingos, que son los frutos del Espíritu Santo. Hay una frase que me llamó mucho la atención, que se quedó así como que más en mi mente, porque en la Marina de Estados Unidos se usa esta frase y dice: esa es una conducta indigna de un oficial. Es una frase que se utilizan ellos, sobre todo en años más, como no sé, a lo mejor en los 90s. Se utilizaba mucho esa frase y pues se le decía a aquella persona que podía cometer faltas militares porque pues estaban en la Marina y podrían ser unas pequeñas ofensas o podrían de ser cosas muy escandalosas o impactantes. Y esa frase está muy padre, o sea, dice, esa es una conducta indigna de un oficial, y que te dijeran eso, o sea, a un militar le podía mucho, o sea, era realmente algo con lo que avergonzaba, o sea, no tenía el honor, avergonzaba a lo que pertenecía. Y esta frase me gusta porque también la podemos adoptar a nosotros, a nuestra vida. Nosotros pudiéramos decir, esa conducta es indigna de un santo. Cabe aclarar que, como hemos visto, la palabra santo no significa perfecto. ¿Qué significa la palabra santo? Separado, ¿verdad?, de Dios. Imagínate que nos dijeran inmediatamente que nos ven que hacemos algo malo y nos digan, esa conducta es indigna de un santo. Como a ellos les podía mucho. En realidad no se estaban comportando a la altura de lo que se esperaba, a la altura de la responsabilidad que tenía. Eso es en cuanto podemos llamar esa frase, y en la Biblia hay una palabra, ¿verdad?, que pudiéramos traducir, que es el pecado. La Biblia sí lo llama pecado, no una conducta, ¿verdad?, acerca de una conducta, es un pecado. Pero ¿cómo empezó todo esto del pecado? Para eso pues vamos a ir al principio. Desde la creación de Adán y Eva, sabemos que ahí empezó todo. Y es de ahí que muchos dicen que cuando estén allá van a hablar con Eva. Yo he escuchado más eso. Voy a hablar con Eva y preguntarle, ¿verdad?, qué fue lo que pasó. Yo digo, pues vamos a que preguntarle a Adán, porque ¿qué cuida, verdad? Él era el responsable también de ella. Entonces, Dios, cuando creó las cosas, en Génesis 1:27, dice que Dios lo creó a su imagen. Y después Dios declaró que eso era bueno, lo que Él había creado en Génesis 1:31. Todas las cosas fueron declaradas buenas. Y así era el principio, con Adán y Eva. Pero pecaron. Y la verdad es que todos llevamos esa misma conducta, ese mismo pecado, lo traemos nosotros. Por ejemplo, Dios dio al hombre la capacidad de pensar. ¿Y qué hace el hombre con esa capacidad? No todos, pero muchos pueden ingeniarse y armar un gran plan para asaltar un banco, ¿verdad? ¿Qué pasó con eso? Esa capacidad que Dios le dio, podemos pensar, pues lo usó para mal, ¿verdad? La distorsionó. Tener y sentir emociones es algo que también Dios nos dio esa habilidad. ¿Y qué hacemos? Voy a poner este ejemplo porque pues aplica, yo creo, a muchos aquí que tenemos hijos. ¿Qué hacemos cuando nuestros hijos están peleando? Gritamos, ¿verdad? Y ahí está de testigo la vecina. Que dices, ya la vecina, qué vergüenza, cierra todas las ventanas para poder gritar en paz, en vez de controlarnos, ¿verdad? En vez de someternos a la palabra de Dios, nos desesperamos y hablamos con enojo, con ira, y nos desahogamos ahí de todo el estrés y toda la ansiedad y todo lo que podamos tener. Entonces, pervertimos la habilidad que Dios nos dio de responder de una manera como debe de ser, que le agrada a Él. Eso es algo muy cotidiano y muy normal, incluso las que somos casadas con nuestro esposo. ¿Cómo respondemos
Cuando andamos bien apuradas, ¿no les pasa que estás apurada haciendo algo bien rápido, y tu esposo pues así como que paseando, nada más se pasó, ¿verdad? Por ahí, y dices, ¿por qué no me ayuda? Y empezamos a pensar muchas cosas, ¿por qué no me ayuda? ¿Por qué me está viendo? ¿Cómo no se ofrece? Y ya perdimos ahí el control, nos enojamos, nos desquitamos, cuando la palabra de Dios nos enseña cómo responder y cómo comunicarnos con nuestro esposo. Yo no estoy diciendo que esté bien, simplemente que nosotros respondemos de una forma que no debe de ser. Hemos aprendido aquí que en la cultura griega la palabra pecado significa errar al blanco. ¿Sí? Tenemos la imagen donde lanzamos los dardos y el blanco es justamente lo que Dios espera de nosotros. Si tú le das a una partecita cercana, pero no es el blanco, es pecado. No importa que esté, pero es que me acerqué, o sea, esto es casi, es pecado. Porque el deber ser es que caiga justo en el blanco. Y no deberíamos de quitarnos eso de nuestra mente, ni justificarnos nuestros hechos, nuestros actos, con tal de, no, bueno, pero ya, o sea, lo ignoramos, no pasa nada, lo voy a cambiar. Y realmente no hay un arrepentimiento, no hay nada genuino en nosotros. Y yo lo digo, cuando yo recién conocí al Señor, en la iglesia en la que asistíamos, se compartían testimonios. Yo no sé de algunas de ustedes si asistieron en iglesias donde se daban tristemonios, rollomonios, así he escuchado muchas formas de decirlos, pero yo me daba cuenta, pues yo estaba muy jovencita, me daba cuenta que los testimonios que daban muchas veces hasta se vanagloriaban, ¿verdad?, de lo que decían. Yo fui esto, todo para la gloria de Dios, al final terminaban, ¿verdad? Y yo escuchaba y dije, pues yo decía, ¿verdad?, en mis pensamientos, yo no cometí nada de eso, o sea, yo no robé, yo no juzgué a alguien así de esa forma. Los más comunes es, yo me andaba peleando allá y yo le dije, yo era borracho, yo era drogadicto, pues yo no soy nada de eso. Entonces yo no comprendía por qué la palabra de Dios dice, de lo peor escogió Dios. Y yo no sé cuántas de aquí se identifiquen conmigo o hayan pensado de esa forma, de la forma en que pues yo no soy mala, digo pues no he cometido nada de eso y no sé por qué Dios me escogió, no sé por qué Dios me llamó, no sé por qué Dios me trajo aquí. Yo me siento bien conmigo misma, pero es algo que no hablaba, simplemente lo tenía en mis pensamientos. Dije, pues quizás un día vaya a entender, ¿verdad?, qué fue eso, por qué Dios tomó esa decisión. Entonces, estaba muy errada, pero ahorita quiero llegar a ese punto. Esos pecados que toleramos, que les mencionaba ahorita, no los veía en mí. Ese tipo de pecados no se mencionaban mucho en la iglesia, se mencionaban los más escandalosos. Porque todos nos acostumbramos a vivir con ciertos pecados que toleramos, que decimos no tiene nada de malo y es parte de cualquier ser humano. Pero hablando acerca del pecado, cómo hay personas que han cambiado sus vidas, que sí vivieron de lo peor. Y uno de esos casos es John Newton, no sé si hayan escuchado hablar de él. Él escribió una canción que se llama Gracia Sublime, Sublime Gracia. Bueno, es que tiene muchas traducciones. Es un inglés, por allá del 1700 algo nació él, pero él, de hecho es una canción muy conocida entre los cristianos, yo creo que por decirlo así, la más famosa entre los cristianos y ha sido traducida a muchos idiomas. Bueno, la cuestión es que él era capitán de un barco y traficaba con esclavos, los traía de África hacia Estados Unidos. Y pues él era su vida así, claro que vivió muchísimas otras cosas, que si tú te pones a investigar acerca de su biografía vas a encontrar una infinidad de cosas atroces que él hacía. Pero lo que más lo marcó es esto, que se dedicaba a vender esclavos. Y hasta que un día el Señor lo salvó en una tormenta, que estuvo en alta mar y luego después se enfermó, se tuvo que retirar. Después decidió estudiar teología y fue transformado, ¿verdad? Fue cambiado totalmente.
Y cuando él fue pastor, fue ministro también, pero ya cuando llegaba al final de sus días, o que compartió con un amigo esta frase que me gusta mucho y que decía: estoy perdiendo la memoria, pero recuerdo dos cosas. Una, que soy un gran pecador, y la otra, que Jesús es un gran salvador. Y esto es realmente, digo, muchas personas han sufrido en su vejez la amnesia o algunas otras enfermedades degenerativas que olvidan muchas cosas, pero él estaba muy consciente de esto. Yo creo que eso fue gracia de Dios que le dio para no poder olvidar, porque él se sentía muy culpable de todo lo que había hecho. Si se ponía a recordar cómo trató a las personas, eso que hizo con los esclavos, se sentía realmente muy mal. Y si nos vamos siglos antes, hablamos de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso también fue un hombre que pues fue cómplice en la lapidación de Esteban. Eso lo podemos ver en Hechos 7 o en Hechos 9, donde ahí viene escribiendo hoy él mismo sobre cómo participó y fue cómplice. Al final de sus días, pues él también, claro que cargaba en su conciencia con todas esas cosas que lo atormentaban, a pesar de que él sabía que Dios ya lo había perdonado, él aún sentía todo lo que había hecho. Y en 1 Timoteo 1:15, no sé si me pueden ayudar a ponerlo. Habla de Cristo Jesús vino para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Sí, lo hemos leído. Sí, ahí está, yo se los parafraseé. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Estamos hablando de Saulo de Tarso. En el Salmo 51 habla de David, cómo es que lo consumía el pecado a David después de que había adulterado con Betsabé. Todos nos sabíamos esa historia, yo creo que todos hemos leído el Salmo 51, y si no, apúntenlo, llévenselo de tarea. Vean cómo se sentía realmente David por su pecado. Era algo tan fuerte hacia él que lo escribió, o sea, fue escrito, ¿verdad? Es muy importante cómo vivimos nosotros, cómo consentimos el pecado, cómo vivimos tan libremente y no nos ponemos realmente a pensar que lo que hicimos, pues se nos va a pedir cuenta de eso. No podemos vivir libremente sabiendo que hicimos algo que no agrada a Dios, y lo hemos tomado muy a la ligera esta palabra. Tenemos 4 características sobre el pecado. Una de ellas es que es universal. Según Romanos 3:23, creo que sí, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Yo creo que muchas ya conocemos este texto. Número 2, es abierto y obvio para otros, según Gálatas 5:19-21. Y manifiestas son las obras de la carne, y lo las menciona todas, ¿verdad? En el número 3, no pueden ser escondidos de Dios. Dios todo lo ve, y nos dice la Escritura en Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta a los ojos de Dios. Podemos ver en Hebreos 4:13. Y por último, el número 4 es que es castigado justamente el pecado. El pecado es castigado justamente. En Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, esas son las 4 características del pecado que no podemos ignorar, que muchas veces lo hacemos y que decimos o asumimos: Dios ya me perdonó. Dios lee mis pensamientos aunque yo no lo haya confesado, y puedo vivir tranquilamente por mi vida sin dar cuentas a nadie. ¿Cuántas veces damos cuenta realmente a Dios de lo que hacemos? ¿Cuántas veces analizamos lo que hacemos? ¿Cuántas veces meditamos? Porque la palabra de Dios en uno de los salmos dice: que mi pensamiento te sea agradable. Es algo con lo que yo mucho tiempo lo traje en mi mente y dije, o sea, sí, es cierto, o sea, no nada más es la acción, es lo que hay en mis pensamientos también. Quisiera tener eso que tenía el salmista, que aún en esas cosas se interesaba y le rogaba a Dios que lo cambiara, que lo limpiara.
Afortunadamente, aunque tenemos estas características del pecado, sabemos que Dios nos proveyó de alguien que pudiera pagar en nuestro lugar, ¿verdad? El sustituto. ¿Quién es? Es Jesús. Jesús recibió el castigo que nosotros merecemos, porque todavía lo merecemos, porque seguimos pecando. Él es nuestro sustituto. Nosotros merecíamos la muerte, pero envió Jesús, ¿verdad? Ahora, ¿cómo confrontamos las consecuencias de los pecados anteriores y cómo le hacemos con las actuales? Con los pecados anteriores, vayamos a nuestra vida pasada. Y no estoy hablando de antes de conocer de Dios, simplemente ayer, ¿verdad? Y de ahí para atrás. Quizás una de ustedes haya cometido o hemos cometido un pecado muy vergonzoso. Quizás nunca lo hemos confesado. Quizás pudiera dañar a nuestro esposo, las que tenemos esposo, y decirle, no, ¿qué va a pensar de mí? Prefiero llevármelo a la tumba. Y no decimos esas cosas porque o nos va a ver mal, o qué vergüenza, o va a decir que estoy muy, muy mal, ¿verdad? Por ejemplo, otro podría ser el aborto, un ejemplo, el aborto entre nosotras las mujeres. Quizás fue antes de conocer a Dios, no lo sabemos. Una inmoralidad sexual que también puede ser muy vergonzosa, algo que no hemos confesado. O simplemente el robar, que eso es en todas partes, ¿verdad? A veces desde niño robamos y le tomamos como que, es juego, no pasa nada. Y no lo reconocemos como un pecado, sino como algo hasta divertido. ¿Qué hacemos con todos nuestros pecados pasados? Nos arrepentimos, lo confesamos a quien tengamos que confesarlo, y si leemos las Escrituras dice que todas las cosas viejas ya pasaron. Entonces nosotros debemos de creer esto. El problema es que muchas veces las mujeres no se perdonan a sí mismas, y ahí lo traen, cuando la Escritura dice que ya nos perdonó el Señor, pero nosotros lo volvemos a agarrar y ahí lo traemos otra vez. Es que yo hice esto, es que yo hice lo otro. O sea, realmente quizás no te pones a pensar que Jesús ya pagó por ese pecado. Y cuando tú no te perdonas a ti mismo, casi es como vuelves a crucificar a Jesús, o decir, no, Jesús ese pecado no lo pagó, porque es muy grande, mucho más grande que el castigo que llevó Jesús en la cruz. Entonces es muy importante que nosotros nos sometamos a la palabra de Dios y podamos creer que lo que dice ahí fue inspirado por Dios, y Dios lo dijo y Dios lo cumple. Eso lo podemos ver en 2 de Corintios 5:17, el texto que les estaba mencionando. Pero ahora, ¿qué hacemos con el pecado presente? Con el de ahora. ¿Qué haremos con ese? Bueno, ya que Dios nos proveyó a Jesús, ¿verdad? Él es el que pagó por nosotros. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es mi responsabilidad con ese pecado? Pues somos responsables del arrepentimiento. Eso nos toca a nosotros, ¿verdad? No podemos asumir que ya somos perdonados porque somos creyentes. No, el arrepentimiento es un proceso, no es, pues yo me siento mal y sí, pues perdón. O sea, que tú en tu conciencia nada más estás pensando que ya vas a cambiar. Y eso no es así. O sea, el arrepentimiento necesita un cambio, es un cambio en mi forma de pensar, en mi forma de actuar, y el proceso se termina hasta que tú cambias totalmente y haces lo que a Dios le gusta. No nada más es el momento en el que yo decido arrepentirme, porque eso puede ser emocional y no necesariamente ves los cambios. Entonces, hay pecados que se han vuelto hábitos en nuestra vida. Hay pecados que son muy simples y que quizás los tenemos a diario, como la forma de responder. Eso es algo que a todas, no importa si eres soltera, casada, eso todos batallamos con eso, ¿no es cierto? Y ahorita nos vemos aquí todas muy bonitas y muy amables porque todo está muy bien, pero ¿qué pasa cuando estamos en una situación difícil? Ahí es donde sale nuestro verdadero yo. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo hablamos? ¿Realmente hacemos lo que la palabra de Dios dice cuando menciona que ninguna cosa obscena salga de nuestra boca? ¿Lo cumplimos?
al 100%. Desde que nos levantamos, si vivimos con alguien, respondemos. ¿De qué forma respondemos? Simplemente ponte a pensar ahorita, a ver, ¿qué hice en la mañana cuando me levanté y con quién hablé? ¿Cómo le hablé? Quizás vengas disgustada con tu esposo, con tus niños, vienes apurada y cometemos este pecado en el que nos desahogamos. Y es muy importante, yo digo que casi el 90% de los pecados que cometemos es ese, la manera en cómo respondemos, cómo enseñamos, cómo educamos, cómo criamos a nuestros hijos, cómo nos comunicamos con nuestro esposo o con nuestra mamá, con nuestros hermanos, para las que son solteras. Esto es algo que todas podemos compartir y nadie podemos negar. Es muy difícil controlarnos en una situación de estrés, en una situación difícil, en una situación en la que te sientes sola, en una situación en la que te ofenden. ¿Cómo respondes cuando te ofenden? Eso es importante. A veces hasta con indirectas. Nosotras somos las mujeres, somos como muy de indirectas, ¿verdad? O de ofender de una forma muy sutil a la persona. Ya me siento bien, porque quizás no me entendió que la ofendí, pero yo me siento bien porque yo ya la ofendí. O sea, de una forma inteligente hasta eso. ¿Somos así o no somos así? Nada más yo. Todas somos así, ¿verdad? Unas más que otras. Hay muchas que se les da la habilidad de hablar, pero digo, pobres de ellas, porque la lengua que dice la Biblia es un mal que no se puede domar tan fácilmente, tan pequeñita que está ahí y nos hace aventar mucho mugrero. Entonces, en eso hay que trabajar en nosotros, porque ya es un hábito y ya nos acostumbramos a vivir con él. Eso es el problema. Para esto necesitamos ser instruidos en la Escritura. Hay una palabra en griego en el Nuevo Testamento que es gimnazo, significa ejercer o entrenar. Para las que van al gym, de ahí viene esa palabra. Y cuando uno va al gimnasio, quizás me voy a poner a dieta, voy al gimnasio, o simplemente para estar en mejores condiciones físicas. Si tú vas un mes, ¿vas a ver resultados? Se necesita mucha disciplina, mucha fuerza de voluntad, y es algo que muchas carecemos, ¿verdad? Empezamos con toda la motivación, con todas las ganas, y a final de cuentas se te atraviesa un pan, o se te atraviesan unos tacos y ya, marchamos, ¿verdad? Lo que habíamos avanzado lo retrocedemos. Entonces, esta palabra que viene en el Nuevo Testamento, que significa entrenar, significa hacer algo consecutivamente hasta que lo domines. Y eso es un trabajo que tenemos que hacer nosotros en nuestra vida cristiana, como dice en 1 Timoteo 4:7, ejercítate en la piedad. Ejercitarnos en la piedad significa que es un proceso, no es, pues ya de aquí no voy a robar, o ya de aquí ya no voy a pensar esto malo, o ya no voy a responder de esta forma, porque es mentira. Tenemos que estar bien instruidos en la palabra de Dios, en las Escrituras, conocer lo que Dios quiere y lo que Dios espera de nosotros para poder hacerlo. Si no, de nada me va a servir. Tenemos que ser constantes en hacer, intencionales en hacer las cosas, pero necesitamos conocer a Dios. Entonces, eso va a depender en mucho de cuán diligentes seamos en trabajarlo. No faltarle a eso, es como ir al gimnasio, no faltar. Es una disciplina y todos lo tenemos que ejercer. Entonces tenemos viejos hábitos que necesitan ser reemplazados para que podamos ver el proceso de arrepentimiento completo. Yo hice un pecado, yo me arrepiento, pero antes de eso, pues primero tengo que saber que eso es pecado. ¿Cómo voy a saber qué es pecado? Necesito leer las Escrituras, necesito conocer a Dios, necesito saber qué es lo que espera Él de mí. Si no, yo no voy a saber que eso es pecado. Entonces, una vez que estamos conscientes, nos arrepentimos. Una vez que nos arrepentimos, lo cambiamos, lo transformamos, ponemos todo nuestro esfuerzo en cambiarlo. No estamos solas en eso, el Espíritu Santo es quien nos va a ayudar, es el que nos va a capacitar, porque mientras nosotros estemos fundamentadas en la palabra de Dios, enseñadas, entrenadas, Dios nos va a dar la habilidad para salir de eso, para avanzar. Solas no vamos a poder ni aunque nos lo propongamos.
cuando ya estamos entrenada, va a haber momentos o días en los que sí vas a poder ver que cambiaste. Dije, mira, este día sí me pude controlar. Bueno, en este ratito, porque realmente el día es muy difícil. Pero ya con que veamos un pequeño indicio de que hay un cambio, nos sentimos como que, bueno, estoy avanzando, entonces de algo ha servido que me haya metido en las Escrituras y que las haya comprendido. Pero el pecado inicia aquí en nuestra mente, ¿verdad? En el corazón, pero lo que hemos aprendido que es en la mente. Todo empieza desde aquí. Hay muchas personas que tú las ves y dices, su comportamiento es bueno, no es pecador, pero no sabes cuáles son sus motivaciones. A lo mejor ya encontró que de esa forma se la lleva bien con todos y nadie lo juzga mal. Pero, ¿cómo es cuando no estás? Nadie te ve, cuando tú estás sola. ¿Qué pensamientos tienes? ¿Cuáles son tus motivaciones? Cuando dices, le voy a llevar un pastel a una amiga, ¿realmente quieres llevarle un pastel o estás buscando la aceptación de la persona? ¿Cuál es tu motivación? O es que ella me regaló y yo tengo que regalar a ella. Hay que ponernos a filtrar todo con la Escritura y conocernos a nosotras mismas. Engañoso es el corazón, dice la Escritura. Ni confiar en nosotras mismas podemos, por eso tenemos que acudir a Dios. Cuando nosotros cambiamos y cambiamos nuestra forma de pensar, quitamos el pensamiento que me honra a mí misma y pongo el pensamiento que honra a Dios. Ese es un trabajo que tenemos que hacer nosotros. Y como dice la Escritura, andar en el Espíritu. ¿Qué significa? En Gálatas 5:16, si me lo pueden poner, porfis. Dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa. Ahí lo dice bien simple, pero a ver, hazlo. Y nos lo podemos memorizar, pero hacerlo nos cuesta mucho. O sea, es en diario vivir y en el estire y el afloje, ahí es cuando ya no hallamos ni la salida, ¿no? No hacerle caso a lo que dice en mi carne. Negarme a mí misma es lo más costoso, ¿verdad?, que puedo hacer. Nuestra naturaleza es vive, tú sé feliz y no tienes por qué darle cuenta a nadie. Pero no es así. Sabemos que nosotros los cristianos, Dios nos va a demandar de todo eso. Entonces hay que entrenarnos. Bueno, yo por ejemplo tengo hijos que todos los días hay que llevarlos a entrenar. Tienen muchos años. Yo creo que aquí hay algunas que me comprenden. Es un gran trabajo que hay que hacer. Y a veces yo me quedo pensando, ¿y en cuanto a la Escritura? O sea, tengo que pasar todos los días. De hecho, si nuestros hijos, o sea, yo aprendí que si dejan de entrenar 10 días, se te acaba la condición y vuelves a empezar. Y digo, ¿y cómo es con las cosas espirituales, con lo que nosotros leemos en la palabra? Dejamos de hacer como a Dios le gusta y vamos retrocediendo otra vez y otra vez nos vamos enfocando en las mismas cosas malas que nos sale por naturaleza. Por eso ahí cuando dicen, andas en la carne, ¿sí han escuchado eso? Andas en la carne. Porque están manifestando algo que no es bueno, ¿verdad? Que no es propio. Es una conducta indigna de un santo. Entonces, ¿cómo lo logramos todo esto? ¿Cómo lo vamos a lograr? Cuando continuamente exponemos nuestra mente a su voluntad, buscamos obedecerla y esa la aprendemos en las Escrituras. O sea, un cristiano que diga yo no leo porque no tengo tiempo, no se puede considerar cristiano porque no conoce al Señor. No conoces a Dios. Y hay que ser honestas con nosotras mismas y aceptar que no nos interesa muchas veces aprender acerca de Dios. Eso significa que vas errando al blanco, es pecado. Hay que arrepentirnos de eso porque se nos demanda y hay que comportarnos a la altura del llamado que Dios nos dio. ¿Cómo lo vamos a hacer? También a través de las Escrituras y a través de la oración, pidiéndole a Dios que nos ayude a lograrlo. Hemos conocido, quizás ustedes también, mujeres que viven del chongo con su esposo, pero son cristianas. Y dices como que no concuerda, o sea, es cristiana en la iglesia nomás, te vas a tu casa, te olvides de todo y eres como tú eres. Y hay muchas justificaciones, ¿verdad? Hay muchas razones y ahorita quiero mencionarles de una forma más práctica que podamos ver la manera en que Dios nos enseña a hacer las cosas. Por ejemplo, en Efesios 4:22 dice,
Te dice de una forma que eres y cómo debías de ser. Por ejemplo, dice, despojaos del viejo hombre, te dice, vestidos del nuevo hombre. Y luego te dice, desechando la mentira, hablad con la verdad. O sea, te dice las cosas que haces y cómo deberíamos de hacerlo, ¿verdad? Entonces es muy importante la forma que nos enseña Dios. Quítese de vosotros toda amargura, antes sed benignos. El que hurtaba, ya no robe. O sea, hay un contraste ahí, un cambio totalmente. Y esto va para las esposas. Como nuestro pensamiento, muchas veces, así como nosotros pensamos, así actuamos, lamentablemente. Entonces hay que cuidar lo que pensamos. Hay un ejemplo, por ejemplo, si tú dices de tu esposo, lo odio. ¿Quiénes quieren ser exhibidas y decir, yo sí he dicho eso, la verdad? A lo mejor no lo han dicho, pero sí lo has pensado. Cuando estás en una situación difícil, lo has pensado, lo odio. Ahí se te olvidó ya todo el romanticismo y todo el amor y todas las flores. En ese momento es lo odio, ¿verdad? ¿Qué debemos de hacer? No siento amor por él ahora, pero escojo amarle respondiendo de una forma amable. ¿Por qué? Porque ahí yo digo, a ver, ¿esto está bien lo que yo estoy pensando de que lo odio? Me voy a las escrituras, ¿cómo Dios dice que yo debo de ser? Porque ya conozco a Dios y tengo que cambiar mi mentalidad. Lo natural va a salir todo lo malo, pero lo que yo tengo que ejercer es hacer lo que la voluntad de Dios me dice a través de las escrituras y orando, obviamente. Otro ejemplo, no hay esperanza para este matrimonio. Voy a comentar solamente los más comunes entre las mujeres. En cambio, ¿qué podemos pensar? Que Dios diseñó el matrimonio y que Dios nos va a sostener. Esto no depende de nosotros, eso se le ocurrió a Dios. Sí que lo vamos a poder lograr. Otra cosa, no puedo ser lo que Dios quiere que Él sea porque mi esposo no es creyente. Es algo muy común que he escuchado, no, pues es que él ni siquiera cree en Dios, no me conviene. ¿Cuándo va a haber reuniones para hombres? Eso es lo que nos han dicho, ¿verdad? También él que se ha transformado, que también que se ha cambiado. Y sí, pues lo podemos pensar, ok, él es un fracaso total, no es creyente, no amo a Dios, pero yo sí amo a Dios. Yo tengo que responder de una forma que le agrade a Dios y que honre a Dios, no que me honre a mí misma y que yo me pueda desquitar. Entonces no hay excusa para eso. Otro ejemplo es, quisiera estar con el esposo de mi amiga, él la trata muy bien. Quizás eso no lo dices, pero lo piensas, ¿verdad? O lo puedes pensar. ¿Qué podemos hacer allí? Sí, es cierto, o sea, quizás en las redes sociales podemos ver todos los triunfos, éxitos de una pareja y que cada rato publican cuánto se aman, ¿verdad? Y que algunos dicen, ay, ya, basta, demasiada miel. Hay gente que le molesta, hay personas que le escriben, lo felicitan, no sabes cuánta también hipocresía hay ahí en esos comentarios, pero muchas veces se dicen eso, quiero estar mejor con él porque mira, él sí la ama. Él sí la respeta, él sí la cuida, él sí la lleva a tal lugar, él sí la tiene viviendo de esta otra forma, algo, ¿verdad? A veces en Facebook, bueno, a mí me gusta mucho Pinterest, por ejemplo, es una vida ideal, yo cuando lo veo, nunca terminas y luego, terminas como frustrada, ¿no? De que quieres vivir todo y quieres tener todo lo que hay ahí, y pues hay una lucha, ¿verdad? Pero bueno, dice, lo que podemos pensar es, gracias a Dios por mi esposo, ¿qué puedo hacer yo para que él sienta que lo amo, para que él sepa que lo amo y para demostrar que lo amo? Es totalmente un cambio. Otro ejemplo, quisiera que él no me molestara. Yo creo que las casadas saben a qué me refiero. ¿Qué puedes pensar? Gracias a Dios porque tengo un esposo que quiere estar conmigo. Eso es importante. Para muchas mujeres eso es una carga, eso es algo que no quieren cumplir conforme dice la palabra de Dios y con lo que batallan mucho. Nuestra forma de pensar tiene que cambiar, tenemos que ser transformadas. Y la clásica que yo creo que todas hemos vivido es esta. Si él me amara sería más romántico. ¿Es cierto? Muchas mujeres quieren un hombre romántico, que les lleve flores y que las lleve a pasear, que las trate como una reina
Y en cierta forma como que eso aumenta el egocentrismo de la mujer o la levanta de más y ya se siente más y en cierta forma pues también tiene su contraparte, lo malo, ¿no? De eso. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de eso? Cuando yo deseo, ay, es que él no me ama porque él no es romántico. ¿Qué dice la Biblia? El amor no busca lo suyo. 1 Corintios 13, yo creo que todos lo conocemos. Así que yo debería estar pensando, ¿cómo le muestro amor a él? En vez de yo estar esperando algo de parte de él. Entonces, yo quisiera terminar con esto, exhortándolas y exhortándome a mí misma, porque esto primero empieza por mí, cuando me pongo a estudiar las Escrituras, que tengo que filtrar todo por la palabra de Dios, tengo que arrepentirme y tengo que empezar a cambiar y vivir una vida de acuerdo a lo que le agrada a Dios, no lo que me agrada a mí ni lo que me honra a mí. Ser muy intencionales, ser muy prácticas y estar alerta, vivir pensando qué fue lo que dije, qué fue lo que hice. No nada más vivir así como, ahora sí que como dicen, como animalitos que nada más por instinto viven y ya. No, tenemos que meditar todo lo que hacemos, conocernos a nosotras mismas y reconocer nuestro pecado. Así que, ¿qué les parece si hacemos una oración? Nos ponemos de pie todas juntas. Y le pedimos a Dios que nos ayude, ¿verdad? Para empezar, en primer lugar, a reconocer nuestro pecado, que muchas veces es la parte más fundamental. Empezamos reconociendo nuestro pecado para poder avanzar hacia los otros pasos y tener un arrepentimiento genuino. Necesitamos que Dios nos recuerde, que el Espíritu Santo nos redarguya y nos recuerde cómo somos, cómo respondemos, cómo actuamos, cómo aceptamos algunos pecados en nuestra vida, que ya son tan comunes y no le vemos nada de malo. Por ahí vamos a empezar a pedirle a Dios. Señor, reconocemos que somos pecadores. Tú nos conoces, Señor, y sabemos cuáles son nuestras debilidades, pero también reconocemos las grandes habilidades que tú nos has otorgado, Señor. Sabemos que es importante conocerte a través de tu palabra, que podamos enamorarnos cada día más de ti, Señor, que esté en nuestros deseos, como tu palabra dice, tú pones el querer como el hacer, buscarte, conocerte cada día, Señor, enamorarme cada día de ti y que tu palabra se quede grabada en mi mente y en mi corazón, que analice hacia adentro, hacia mis pensamientos, que te pueda honrar aún con mis pensamientos, Señor. Que cuando tú los veas puedas agradarte de ellos. Sé que es muy difícil, sé que he cometido muchos errores, pero quiero empezar a caminar como a ti te agrada, Señor. Posteriormente a eso, que tú me des la capacidad de arrepentirme y cambiarlos, que puedan ver a Jesús y no a mí, Señor. Yo sé que Jesús pagó por mis pecados y que su justicia ahora es con la que tú me ves, pero si yo no manifiesto las obras del Espíritu Santo, no podrías ver a Jesús en mí, sino me verías a mí tal cual soy, Señor. Por eso necesito cambiar, necesito ser transformada, necesito ser llena de tu Espíritu Santo, necesito empezar a pensar todos y analizar todo lo que hago, todo lo que pienso, que pueda darme cuenta de esas cosas que he aceptado en mi vida y que no te agradan, que pueda ser una cristiana donde nadie me ve, Señor, donde no puedo ocultarme de ti y mis pensamientos sean agradables, Señor. Sabemos que tu Espíritu Santo es el que va a hacer la obra en nosotros y nos va a ayudar a ser cada día más a la estatura de Cristo. Por eso me pongo en tus manos, Señor, y creo en ti, Señor, que cuando yo oro pidiéndote algo según tu voluntad, tú la vas a cumplir a mí porque estoy pidiendo eso que te agrada a ti, Señor. Que me des de nuevo para seguir avanzando y que para empezar pueda responder de una forma que te honre a ti y que te glorifique a ti, Señor. Te damos muchas gracias por todo. Amén. Bueno, pues les dejo con la coordinadora. Gracias.